y en las que realmente la palabra tenía un protagonismo terrible. Digo, joder, coño, pues ¿qué pasaba? Y este tema ocurría de esta manera hasta que en el año 57 rueda una película que casualmente y paradójicamente, no creo que paradójicamente, pero bueno, con bastante esto, se titula El Grito. Y en El Grito realmente es cuando se produce, yo creo, que una especie como de punto de inflexión en la carrera de Antonioni. A partir del Grito, el hombre rueda lo que sí se conoce ya en la crítica cinematográfica como la trilogía del silencio, es La Aventura, El Eclipse y La Noche, que son ya películas en las que progresivamente se va hablando menos, se va hablando poco, y en las que realmente a la palabra yo creo que cede su protagonismo al silencio, ¿no? Y yo creo que Antonioni prácticamente ya a lo largo de su carrera ya no deja este tema, ¿no? Es decir, luego ya rueda Blow Up, rueda Zabriskie Point, El Desierto Rojo, pero son todo películas ya que no son prácticamente casi nada habladas, en las que el silencio tiene más protagonismo que las propias palabras, ¿no? Y entonces, en esa situación, pues bueno, se daba que yo me encontré con que el caso Supino era el que luego en el cortometraje este que hizo cuando ya estaba el hombre con el ictus y mudo, ¿no? Y entonces la pregunta era, en estas películas realmente se dicen un mogollón de cosas, pero no se dicen un mogollón de cosas con las palabras, se están diciendo cantidad de cosas con los silencios. O sea, el silencio realmente es una cosa que en ese momento se me presentó como que digo, pues bueno, coño, es que el silencio tendríamos por un lado el silencio patológico, el silencio del individuo que se queda mudo por una cuestión cerebral o una cuestión neuronal o lo que sea. Luego por otro lado tendríamos el silencio primigenio, el silencio de los primeros pobladores de la Tierra, que es lo único que se reconocerían y se entablarían entre ellos diálogos a través de ruidos, a través de cosas, pues eso, de alaridos salvajes, etcétera, etcétera. Y luego resulta que ese silencio de los alaridos, el silencio primigenio, es el silencio que yo hablaría como del silencio antes de las palabras, ¿no? O sea, antes de que se pronunciara ninguna palabra había un silencio. Pero resulta que con estas películas de Antonioni y todo este tipo descubro que hay un silencio, también un silencio después de las palabras. Es decir, cuando Antonioni ya se ha atiborrado de decir cosas, resulta que deja de decir cosas, o sea, deja de hablar. Es decir, tenemos en películas de él que son muy habladas, por ejemplo hay una que se llama Las Amigas. En Las Amigas empieza la película con que una de las amigas, por la redundancia, se intenta suicidar en el principio de la película, y a lo largo de toda la película las amigas están todo el rato hablando entre ellas y están todo el rato, pues eso, comentando el tema y se preguntan por qué pones a intentado suicidar a Rosetta, que se llama Rosetta, y el caso es que al final que no consiguen, y al final Rosetta en un segundo intento de suicidio acaba matándose. Y la película finalmente se termina, pero se termina con la muerte de Rosetta, con el segundo intento de suicidio, y tanto los espectadores como los propios personajes que han hablado de la hostia durante toda la película, pues prácticamente no saben la razón por la que esta persona se ha matado, se ha suicidado. Entonces yo estaba entendiendo que en un momento dado, digo, Antonioni yo creo que a partir del Grito es consciente de que dice, no podemos decir todo con las palabras, es decir, hay muchas cosas. No es que no podamos decir cosas con las palabras, claro que podemos decir, pero hay muchas cosas que no podemos decirlas con las palabras y tenemos que recurrir a otras cosas. Y esas otras cosas es el silencio, y es lo que yo en el libro hablo del silencio después de las palabras, el silencio construido, o sea, no el silencio antes de las palabras. Entonces, a cuenta de todo este tinglado que estoy dándole vueltas a la cabeza, me acordé de Nietzsche. Claro, me acordé de Nietzsche, que Nietzsche, en el año 1889, estando en Milán dando un paseo por una plaza, pues se encuentra con que un cochero está fustigando a un caballo salvajemente, porque el caballo no se menea, y el hombre monta en cólera, echa mano del caballo, le echa mano del cuello, le muerde en la oreja, pues como podríamos decir que le muerde Tyson a Holyfield en su momento, le muerde en la oreja, no lo suelta, y al final el tío empieza a echar espumarajos por la boca y acaba cayéndose al suelo, y la acaban llevando a un bar cercano, y bueno, que el hombre desde entonces como levanta cabeza y no acaba de decir nada coherente. Ese es el último momento de él. Entonces, hay una leyenda negra, en su momento se hablaba mucho de la leyenda, que decían que a Nietzsche no le pasaba nada, sino que en el fondo el tío lo que no quería era hablar. Y entonces, haciendo como acopio de una teoría que tiene otro filósofo que es Ludwig Wittgenstein, Wittgenstein habla de que cuando alguien ha dicho todo lo que tenía que decir, lo mejor que puede hacer es callarse.
Y entonces la leyenda negra esta que pululaba por ahí contaba que Nietzsche realmente no le pasaba nada, sino que realmente había escrito todo lo que tenía que escribir, había dicho todo lo que tenía que decir, y que había llegado un momento en que lo que había decidido era simplemente plegarse, cerrar las ventanas y decir: aquí ya me quedo mudo, me quedo callado. Y entonces, a cuenta de eso, pues salió a relucir en mis investigaciones el nombre de Wittgenstein. Y el nombre de Wittgenstein, además de tener la teoría esta suya, que es un poco perogrullada, un poco, pues, pero bueno, es una teoría. Tiene otra teoría que ha dado mucho juego en el mundo de la filosofía, que es la teoría de la escalera de Wittgenstein. En el libro hablo muchísimo de la escalera de Wittgenstein. La escalera de Wittgenstein, así dicho como de forma muy sucinta y muy sencilla, pues viene a decir que el devenir del ser humano por la Tierra, por este planeta, es como subir una escalera. Entonces, a medida estaríamos en el peldaño de abajo, sería el Homo sapiens, el hombre tal, y cuando decidimos subir, vamos poco a poco subiendo las escaleras. Y entonces, peldaño tras peldaño, pues vamos aprendiendo cosas, de tal forma que cuando llegáramos a un supuesto final de la escalera, ya solo nos quedaría una cosa, sería coger la escalera y arrojarla al suelo. ¿Por qué? Porque todas las cosas que hemos ido aprendiendo mientras hemos ido subiendo la escalera, las habríamos interiorizado y formarían parte de nosotros. De tal manera, por ejemplo, se me ocurría a mí pensar que nosotros ahora mismo, por mucho que quisiéramos ponernos un taparrabos y salir a la calle con una lanza, no podríamos pasar nunca por ser un Homo sapiens. El Homo sapiens que pintaban las cuevas de Altamira. O sea, nosotros hemos subido por la escalera, nos guste o no nos guste. Y entonces, haciendo también acopio un poco del tema de la escalera, pues una de las cosas que se me ocurrió fue que la escalera, si nos fijamos bien, consta de peldaños, o sea, vamos un peldaño detrás de otro y vamos subiendo, pero resulta que también pensé que entre peldaño y peldaño hay un sitio que está vacío. Y digo, pues los peldaños pueden ser las palabras, pero lo que está entre las palabras, y que es fundamental para que exista la escalera, porque si no hay huecos entre peldaños, no tenemos más que un cajón. Y en el cajón sí que podemos subirnos, pero nos subiríamos en el cajón, pero jamás perderíamos de vista a Homo sapiens, que lo tendríamos un poquito ahí, un poco apartado. O sea, realmente si queremos despegarnos y progresar y civilizarnos, pues tenemos que contar con los peldaños y tenemos que contar con los huecos entre los peldaños. Una de las cosas estas, ponía un ejemplo para que la gente, yo creo que la gente que se dedica a la música, los músicos lo entenderán perfectamente. O sea, en la música tan importantes son las notas, que serían en este caso los peldaños, como los silencios, que son los espacios entre las notas. Si no tuviéramos espacios entre las notas, si no tuviéramos silencios, es decir, la música sería imposible, es decir, no se podría dar, ¿no? Entonces, en el caso de este concreto nuestro, es que en la escalera ese era el tinglado, que cuando acabáramos al final del todo y echáramos la escalera para abajo, ¿qué nos quedaría? Siguiendo un poco las teorías de Wittgenstein, pues nos quedaríamos prácticamente con el vacío, nos quedaríamos con el silencio, pero con el silencio, este silencio del que hablo yo, que es el silencio después de las palabras, después de que hemos dicho todo, de que las tenemos interiorizados todos los conocimientos, pues resulta que ese es el espacio en el que nos haríamos nosotros, ¿no? Y entonces, acababa un poco el libro, que en este mundo en el que vivimos tan atiborrados de palabras por todos los sitios, de mensajes, de internet, de los WhatsApp, los no WhatsApp, la televisión, la radio, la prensa, de todo esto, pues quizás deberíamos de abrirnos, o sea, porque todo eso es lo que los antiguos griegos también, desde Aristóteles y Sócrates y tal, hablan del conocimiento, ¿no? Es decir, las palabras es el material con el que se hacen los conocimientos. Los conocimientos que hemos tenido de toda la vida pues se han hecho a partir de las palabras. Pero ¿y los silencios? El material del que están hechos los silencios son los sentimientos, son las emociones, son las cosas que nos emocionan, son todos aquellos, ponía un ejemplo, no sé si en el libro sale, cuando estamos en San Mamés y vemos a Duriz meter un gol de cabeza en el último minuto y se nos pone la carne de gallina y nos dice, ¿pero qué coño te pasa? Y no sabemos decirlo con palabras, lo que nos ocurre. O sea, eso que nos está ocurriendo es la emoción es el espacio que hay entre los escalones, es lo que no podemos decir con las palabras, ¿no? Y entonces, un poco, pues a partir de todo ese tema, pues bueno, luego leía, casualmente he estado leyendo hace poco, pues un libro de Proust, de Marcel Proust, En busca del tipo perdido. Y hay muchas referencias a cosas hacer un poco
levantar una bandera a favor un poco de este silencio, ¿no? Es decir, dentro de toda la verborrea en el que la sociedad actual está como movida y todo eso, pues abrir un espacio donde realmente el silencio pudiera entrar y pudiéramos vivir con él, ¿no? Porque el tema de lo que hablábamos al principio, de las palabras, del logos y todo esto, que yo creo que vivimos en una sociedad excesivamente, entre comillas, logósica, que eso nos viene de los griegos y todo eso. Claro, el logos, el conocimiento, perpetúa una norma, ¿no? Es decir, que la palabra lo que sí provoca es lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor, y la justicia y la injusticia, son siempre como, es decir, la palabra nos aboca a un mundo dual, un mundo donde siempre va a haber discriminaciones, injusticias, porque siempre va a haber una cosa buena, una cosa mala. Mientras que en el caso de los sentimientos, tengo por aquí, a ver si consigo en una de estas pasadas de hojas, sacar una... Bueno, un poeta, por ejemplo, que la poesía es un poco el alma mater de los poetas, el alma mater de este silencio, de estas cosas así como un poco que no son únicamente palabras. Hablaba Whitman, el poeta americano, y dice, imponer la actividad del corazón como una obligación. Es decir, y el Proust, cuando hablaba de esto, tenía un ejemplo como, tenía una cosa muy bonita que decía él, dice, eso es, dice, en la novela que he citado antes, dice, la vida ya no se me aparecía como teniendo por objeto único la verdad, sino el cariño. La verdad, que sería el objeto único del logos, es la verdad, es siempre tener la verdad. Dice, coño, pues ya no es solamente la verdad, dice, él lo cuenta porque se ha enamorado de una chica, ¿no? Y dice en ese momento, dice, la vida ya no se me presentaba entonces como teniendo por objeto único la verdad, o sea, la verdad en ese momento, dice, sino el cariño. Dice, y yo apuntaba por aquí, dice, sería perfecto, digo, la verdad, el logos, los conocimientos diluidos en el cariño, en el etos, en los sentimientos, ¿no? Y entonces, y a partir de ahí, él habla en otro momento de la novela, cuando va a subir a la habitación del hotel donde está la chica que le gusta y cree que va a pasar la noche con ella. Él habla, está escribiendo y dice, los movimientos, y va en el ascensor, ¿no? Dice, los movimientos más insignificantes como el sentarse en la banqueta del ascensor me parecían deliciosos, porque estaban en relación inmediata con mi corazón, y en los cables que había que ascender, que hacían ascender el aparato, y en los escalones que me quedaban por subir, no veía yo otra cosa que la materialización de mi alegría en rodajes y en escalera. Y digo, eso, o sea, las banquetas, los cables, los escalones, que son las cosas científicas, las cosas del logos, las cosas más del conocimiento, diluidos en el corazón, en la alegría. O sea, el logos diluido en el etos, ¿no? Hablo yo en el libro. Y digo que esto quizás pues me parecería un poco el colmo, o sea, que sería una cosa que estaría muy bien, porque en un momento dado, claro, ya lo que habla el logos de lo bueno y de lo malo, de lo peor y de lo mejor, pues en el terreno de los sentimientos, en el terreno del etos, pues es ridículo, dice Luis Martínez, dice, sería considerar censurables o ridículas las cosas que uno no siente. Dice, a mí me gusta mucho la noche y a usted le da miedo. A mí me agrada mucho oler las rosas y a usted le provoca fiebre. Y no crea que por eso me figuro que yo soy mejor que usted. Y yo añado, o peor. Entonces eso es un poco pues el tema de todo el silencio y todo esto, pues a lo que me ha llevado un poco a escribir el libro y a reflexionar y todo esto. Y hablaba un poco de tenía por aquí una película, el final de una película preparada para, no sé, que yo creo que es, dice, termino, dice, hago con la bonita escena de los payasos de Fellini, en la escena final, que pienso que es un buen colofón para esta charla. Dice, en esta escena final hay un payaso que pregunta por un compañero suyo, dice, están en un sketch de circo y tal, dice, ¿dónde está Frufru y tal? Dice, ¿cómo Frufru? Frufru se ha muerto. Dice, ¿cómo que? Y dice el payaso, dice, ¿cómo coño se va a morir si me debe una candela y me debe 30 salchichas? Dice, pues ya lo sentimos, pero se ha muerto. Dice, bueno, y si se ha muerto, ¿cómo coño puedo dar con él? Dice, ¿dónde está? Y entonces él se pone a llamarle, en el cielo de Frufru, Frufru, Frufru. Y claro, Frufru no contesta. Entonces yo digo, evidentemente, el logos, las palabras, en algunas ocasiones no sirven, no nos valen. Y entonces dice, piensa el payaso, dice, se me ocurre una idea, dice, y si en lugar de llamarle
cojo la trompeta y toco las notas de una melodía, de una canción que tocábamos juntos los dos en el circo, igual entonces reaparece ya esto, y efectivamente se pone a tocar la trompeta, las primeras notas, y en ese momento reaparece. Es decir, las notas, la música, el etos, los sentimientos, en este momento tienen más fuerza y son capaces de hacer que una persona que ha muerto, pues vuelva y terminan así los dos payasos tocando la trompeta, la música de Nino Rota, de los Clowns, que es una pasada, muy bonita. Y bueno, yo os había traído, entonces digo, y con esta reunión del etos y del logos, pues es cuando realmente la vida, yo creo que merece la pena, creo que nos serviría para ser más felices, para ser más humanos, que muchas veces yo veo que toda esta parte que corresponde un poco al corazón, no sé, la estamos dejando demasiado de lado, nos fijamos demasiado en la mente, demasiado en el 2 y 2 son 4 y bueno, y qué sé yo, y en cambio las otras cosas son las que nos emocionan cuando vamos a escuchar una ópera, cuando hemos hecho un trozo de música, cuando vamos a ver un partido de fútbol, o sea, digo, y en el libro abogo un poco por lo que es la emoción, ¿no? Entonces un poco quería, además, pues hablando un poco de todo este tinglao, y están por aquí los buenos Bowie, Javi del Solar y todo, y que hoy es día 30 de noviembre, que se cumple pues el triste aniversario de la muerte de Galo, al que muchos de nosotros conocimos en Valencia, y bueno, pues que hoy casualmente, irónicamente, puñeteramente y todo lo que queramos decir, pues el día de su cumpleaños, que es hoy, pues es el primer aniversario de su muerte. Y bueno, mi intención era, y le dejé la charla a Javi pues, para que me diera ese consentimiento, pues era pues, dedicarle la charla y dedicarle la secuencia esta, que es Dios mediante, y si la tecnología y el logos lo permite, pues podremos emocionarnos y echar mano de ellos. Bueno, y ahora sí, si alguien si alguien quiere preguntar cualquier cosa, será puntualmente atendido, si puedo responder. Yo quería añadirte una cosa que creo que tú... No, es que la familia... No, que simplemente quería decir, añadirte al libro, que yo creo que sí es una tendencia que está de moda. De hecho, se está incentivando a la gente a que haga meditación, a que la gente se toque. Yo que me dedico a cosas del tacto, se está mandando a la gente, pues eso, que estamos perdiendo el contacto físico y que, bueno, y que la gente también haga su media hora de meditación, el yoga, o sea, cada vez está más esta tendencia. Es que cuando estaba escribiendo hoy, repasando a la mañana, una de las cosas que pensando, o sea, que y esto es un tema sobre el que vengo dándole vueltas hace mucho tiempo. Me acuerdo que, o sea, a mí me llamaba la atención cuando veía los documentales de la segunda cadena alguna vez, por ejemplo, cuando iban pues 4 negritos de alguna de la tribu de estos que iban de caza y se les ve por la sabana africana a los 4 caminando, pero bueno, digo, si fuéramos 4 de aquí, oye, ¿quién lleva los bocatas? ¿Quién lleva tal? O sea, no pararíamos de hablar. Y estos tíos de repente, ¿sabes? Sin ánimo de espantar a los leones, porque todavía los leones no han llegado a los leones. Y van los 4, taca, 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 y el documental puede durar 1 hora, que están los 4 callados. Pero 4 occidentales, o sea, nosotros, claro, nosotros somos de los... O sea, somos hijos directos del mundo, bueno, evidentemente de toda la tradición judío-cristiana. Claro, nosotros hemos tenido durante miles de años, bueno, hasta que llega Nietzsche y habla de Dios ha muerto y todo ese tipo de cosas. Claro, Dios era... Y dijo tal y se hizo, o sea, es decir, nosotros es todo con la palabra, o sea, la palabra dijo hágase la luz y la luz se hizo, o sea, eso es una cosa que es puramente nuestra, que luego, claro, la cogen los griegos y los griegos le dan pues el meneo que le dan a toda la filosofía, a todas las ideas de todo el mundo, y realmente pues ellos montan pues el ágora, las discusiones, el rollo de la dialéctica, el rollo de pues eso, de hablar, el convencer, el ser un tipo que muchas veces más que saber seas un individuo capaz de convencer a los demás de lo que fuera por la fuerza que tienen tus palabras. Entonces a la palabra se le da mucha fuerza, se le da muchísima importancia, y digo, claro, hay muchísimas sociedades en las que no es así, ¿no? Entonces bueno, pues era un poco,
Y yo creo que sinceramente ahora mismo con el tema de internet y con todo este tema de los mensajes, yo creo que la palabra ha llegado a un momento en que es de tal calibre, bueno, aquí de hecho, además, con la sacrosanta libertad de expresión nadie se calla nada, todo el mundo sabe de todo, o sea, todo es una maravilla, pues ya puedes, en las televisiones puedes reunir con tertulios de lo que sea, que todos saben de todo. No, y además, bueno, vale, de acuerdo, yo no sé nada, pero ¿quién eres tú para callarme? Es que no acepta como la memoria y una cierta chulería y prepotencia de la ignorancia, ¿no? O sea, dice, bueno, vale, de acuerdo que no sé nada, pero ahora, ¿y tú qué? O sea, ampara. ¿Y usted qué allá arriba? Claro, porque a mí eso me ha ocurrido dando clases de cine, yo he estado mucho tiempo dando clases de cine, bueno, y aquí tengo a la derecha a Víctor, que se ríe, pero que la habrá pasado igual, pues que te encuentras con los alumnos y todo esto y dices, bueno, ahora, tú tanto, pues tú qué sabes y tal, no sé, no sabes de nada, ¿no? Pues bueno, de acuerdo. Entonces todo ese título, cierto es que incluso en el mundo griego y todo el resto, desde la llegada, Sócrates, por ejemplo, que es el que marca un poco, yo creo que la inflexión, Sócrates realmente tenía bastante también del mundo de sentimientos, del mundo tal, era un visitante asiduo, por ejemplo, al oráculo de Delfos, y era muy seguidor de todo esto. Luego, posteriormente, Aristóteles, Platón, son ya todos mucho más cerebrales, hay menos sentimientos en el grado. Y claro, cuando ya entra la religión católica y entra el cristianismo realmente mete una zapa terrible a todo. Es decir, el otro día había unos documentales, estábamos viendo en casa unos documentales romanos, por ejemplo, decía, bueno, esta gente cómo iba al baño en casa y tal. Y los tíos de repente iban todos al baño, había ahí unas gigantescas donde podía haber 100 individuos sentados en piedra y haciendo de vientre los 100, viéndose unos a otros. Pero claro, eso en el mundo romano, claro, porque es que dices que las casas de los romanos no tenía cada una de ellas un inodoro para ir al baño. Entonces había todo, o sea, luego a raíz del catolicismo, o sea, realmente ha sido una purga terrible todo el tema del cuerpo, pues todo eso que todavía al día de hoy pues lo vivimos, ¿no? Entonces sí, pues realmente yo creo que ahora mismo hay un intento de recuperación precisamente pues de esos momentos silenciosos, de esos momentos meditativos que dices, bueno, ¿qué haces? Pues que no hago nada. Dices, pues ¿qué estás haciendo mientras tienes los ojos cerrados? Entonces, pues nada. Entonces, es como paradójica, ¿no? Entonces esto del silencio es la capacidad de no decir nada, pero a la vez que no dices nada dices todo, ¿no? O sea, porque eres capaz en esos momentos de intimidad y de interiorización pues de acceder a cosas que realmente pues muchas veces, pues cuando se suele decir vulgarmente, digo, joder, es que está la gente hablando, coño, es que no me oigo ni pensar, ¿no? Hay un poco el tema, ¿no? ¿Por qué pusiste cállate en la boca? Y por ejemplo, podías haber puesto ¿por qué no te callas? Que fue lo que Juan Carlos le dijo a Chávez. Bueno, sí, la razón del título del libro, bueno, ahí, por un lado, hay un tema, bueno, principalmente, o sea, el asunto es que cuando me estoy pensando bueno, me pasa una cosa es una cosa un poco a título personal, pero bueno, por ejemplo, mi mujer Paula aquí se oye una expresión que luego he oído que hay mucha gente que tampoco la soporta, que es la expresión de cállate la boca. O sea, cuando alguien manda callar la boca, Paula podrá decirlo, pero si le mandas callar la boca, pues te puede montar una araña. Entonces resulta que me encontré con un primo mío que tenía una camiseta que ponía cállate la boca, y que a él le pasaba algo parecido con un hijo suyo, de tal manera que cuando se enfrascaban en una discusión y le iba a decir cállate la boca, no se lo decía, sino que señalaba la camiseta. Entonces yo me compré la camiseta con el nuevo motivo. Le compré la camiseta, y entonces cuando estamos en algún rifirrafe en casa, pues le digo, taca. Eso lo digo, porque como no te soporto diciéndome cállate la boca, pues te señalo la camiseta. Entonces resulta que a raíz de eso, pues descubro que hay una gente, que son como los de Cucumuso aquí en Bilbao, pues hay una gente en Donosti que se llaman cállate la boca, que se dedican precisamente pues, a hacer camisetas, con mantelería, con vasos, a hacer láminas y tal. Y entonces me puse en contacto con ellos y les dije claramente, digo,
¿habría alguna posibilidad, os interesaría simplemente que pusiera de título al libro Cállate la boca y vosotros a cambio me ayudáis a financiar un poco la primera edición del libro y todo eso? Y los tíos encantados, les hizo mucha gracia, porque, bueno, porque todas estas cosas de los libros resulta que, bueno, pues que tampoco son económicamente una barbaridad. Nosotros que vivimos del cine y todo esto, pues bueno, pues está. Y bueno, y a raíz de eso, pues eso se les puso. De hecho, el diseño de la portada y todo eso es de ellos, es de Oscar, el diseñador de Cállate la boca. Y bueno, y ese Javi, ese fue el motivo por el que acabé poniéndole el título Cállate la boca, que luego además es un poco, pues eso, es un poco también un poco buscando la boca y bueno, y pasa ahí como, me pareció como comercial, ¿no? Comercialoide. Y luego debajo los subtítulos, pues está el otro, el abracadabra, y el abracadabra que es pues es una expresión sumeria que quiere decir huele como la palabra. Entonces pues eso ya como cosas como filosóficas. En un principio se iba a llamar abracadabra, que ahora me parece que el bueno ¿cómo es el director de Blancanieves, el Berger, está rodando una película que se llama precisamente Abracadabra. Entonces, bueno, pues a raíz de eso digo Abracadabra, me como la palabra y luego pues le añadí el título principal que es el Cállate la boca. A raíz de eso, Gaby quiere decir. Había levantado. Compórtate. Haz el favor de comportarte un poco. Cállate la boca. Entonces, bueno, pues ahí está Entonces, como suelo decir yo a veces cuando doy clases de cine y todo eso, digo, bueno, si tenéis alguna duda, y digo, no me fastidies que no la tenéis porque la tengo yo. O sea, yo cuando escribo ahora me pongo a hacer el libro, lo escribo en un momento puntual y bueno, y doy fe y que se defienda por sí solo y tal y esto. Pero bueno, evidentemente cuando me pongo a hacer las reflexiones sobre el libro, para hacer las charlas y todo esto, pues bueno, también saco cosas que posiblemente no estén en el libro, ¿no? O no estén tan claras, ¿no? Yo por eso lo de adaptarlo, pues bueno, pues si os queréis con alguna pequeña cosa, yo creo que os va a ayudar a la lectura del libro, porque posiblemente, como me suele pasar a mí, soy más, pues en las dedicatorias ya se me ve, ¿no? O sea, porque no, soy incapaz de parar, ¿no? O sea, Oye, ¿qué estás escribiendo? ¿Cuánto tiempo te ha durado el escribir? O sea, ¿cuánto has tardado en escribirlo? Yo mucho, porque escribo poco, pero el libro me habrá podido tirar igual 4 años, o sí, o 5, o sea, son hablando ya de que está Javi ahí al fondo, hablando de música, pues no soy precisamente ningún Mozart de estos que escribe como quien lava, no sé, a mí me cuesta, bueno, Dios te ayuda a escribir, o sea, soy lento, voy poco a poco y lo que sí hago luego es coger de muchos sitios cosas que me parece que se asimilan para lo que yo quiero un poco formular y lo que quiero contar un poco, porque ahora un poco de todo el tema de los sentimientos, entonces, pues claro, digo, porque el libro también, una de las partes que no os he contado es que el libro también trata, no sé si lo he conseguido, pero trata también de ser una especie como de pequeña aventura o de una ficción, o sea, yo me monto un poco la idea de que tanto Hölderlin como Nietzsche, que no vuelven, por decirlo de alguna manera, de sus silencios, ellos sí que estaban en ese campo del etos y del logos, en ese campo que es una gozada, que digo yo, que está de puta madre. Pero los tíos, los rácanos, ahí Aventuro y todo esto, los rácanos de ellos no nos quisieron contar nada, ¿no? del paraíso que habían encontrado. Entonces, años después, o un siglo después, Antonioni sí que tiene la facultad y el privilegio de que el tío se queda mudo, con la parte derecha que no se puede mover, pero luego recupera, que el tío en el estado suyo de afasia total, que no habla, es capaz de rodar una película colectiva, es capaz de rodar, hace otra película, y al final rueda el documental, el cortometraje este que os he contado, que fue el que me da pie un poco a hacer la historia. Digo,
pues yo creo que este hombre, en el documental suyo de la mirada de Michelangelo, está contando precisamente el que no son necesarias las palabras, es decir, que sin palabras, sin silencio, el corto transcurre, dura 15 minutos, 17 minutos, realmente no hay ni una palabra, no simplemente es un contacto de miradas, de expresiones entre el mármol de Moisés y la figura hierática ya de los últimos años de vida de Antonioni, ¿no? Entonces, pues digo, pues es que al corto no le hace falta palabras, es decir, está todo dicho, ¿no? O sea, dicho no sé cómo, pero está... Entonces son ese tipo de cosas que luego mucha gente, por ejemplo, cuando hablaba con los silencios y me hablaban de los budistas y los hinduistas, yo creo que todo el silencio de los orientales, muchas veces de las meditaciones, tampoco es que esté, pero están todos como muy orientados hacia una especie como de vaciamiento, ¿no? O sea, de vaciamiento como de la o sea, vaciar todo. Y una vez que lo vaciemos todo, nos encontramos en el punto, en el karma, en el punto en el nirvana, en el punto apropiado. Y aquí precisamente en el silencio que yo digo, por eso hablo de silencio construido, porque se construiría con palabras. Es decir, es al revés. Es decir, es un silencio que en un momento dado necesita de las palabras. O sea, yo no me vacío de nada, o sea, no prescindo de nada, sino que todo es válido. Es decir, y evidentemente, en función de las palabras y en función de todo, o sea, nos hace falta el aprendizaje, el logos, los conocimientos para realmente acceder con todas las de la ley al sentimiento, al sentir. Es decir, cuando la gente disfruta de las óperas de Wagner, de una ópera de Wagner, cuando tú escuchas el Tristán y Isolda y alucinas, hay mucha gente que se aburre, evidentemente, pero porque tienes que echar mano del conocimiento, o sea, tienes que currarte que esa ópera te guste. Es decir, si no te curras nada, estás en los escalones de abajo de la esto. Es decir, si no te curras nada, lo más sencillo de todo es que te guste y tranquilamente, oye, y con todo mi respeto del mundo mundial, que te guste el último disco de David Bustamante. O sea, para eso no hace falta currarse nada, eso simplemente te gusta, ¿no? Pero lo que sí garantizo yo es que si te curras la movida y te curras el tema y haces esfuerzos porque te guste, acabarás escuchando Tristán y Isolda, la carne se te va a poner de gallina, vas a flipar y te vas a olvidar de Bustamante. Entonces, claro, ese silencio, el budista, el que busca la nada para encontrarse, o sea, si a mí la civilización, si los peldaños de las escaleras, si no prescindo para nada de ellos, son necesarios. Es decir, porque de igual manera, exagerando y por seguir con el símil de la escalera y de los huecos, o sea, los huecos existe ese silencio construido, pero el hueco existe porque existen los peldaños. O sea, si no hay peldaño no hay hueco de nada, ¿no? Entonces, claro, en un momento dado, claro, es que Tristán y Isolda y tal, es que es un coñazo. Bueno, has intentado meterte, y digo yo que si lo intentas, no digo que va a ser fácil, porque cuesta y hay gente que te tira la toalla y bueno, y su derecho está de tirar la toalla. Pero lo que sí creo que a todos los que nos gusta la música y nos gusta es que si te esfuerzas, el resultado y la recompensa que vas a obtener te va a gustar, ¿no? Está por ahí Gorka Reino y Gorka con el tema del jazz igual, se habrá encontrado con infinidad de personas que en un momento dejan el jazz, tío, si el jazz se toca cada uno lo que le da la gana, si esto aquí toca, esto es un batiburrillo de ruido. Y dices, no, tío, si te enteras y vienes a los conciertos y te preocupas y esto, al final vas a flipar con la música, o sea, es decir, que la recompensa merece la pena, ¿no? Tony, bueno, aparte por la referencia, te lo estaba pensando, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando dices esfuerzo, que la gente no crea que es sufrimiento. No, es conocimiento, es estudiar, aprender, y entonces tienes claves para superar la problema. No es que sea esfuérzate, se refiere a esforzarte para a sufrir, o que es el esfuerzo de aprender, no de sufrir. Claro, ese es el punto. Claro, todo eso también enlaza, que yo tampoco tenía ni idea de que, bueno, escribí el ensayo anterior, Divino Tesoro, que me acusáis mucho de que tiene la letra pequeña y que no hay que lo lea. Divino Tesoro. El Divino Tesoro también, que hace referencia finalmente a la época de los tiempos jóvenes, de los tiempos tal, que hay realmente una de las cosas que hay es la cultura del esfuerzo, ¿no? La cultura del esfuerzo, bien entendido, el esfuerzo, el aprendizaje, esa cultura, como vivimos toda leche, todo, no hay tiempo para aprender, no hay tiempo para nada, no hay tiempo para dedicarte a una cosa. Y además ahora mismo que
que parece que no sé, es decir, que como que el individuo que de repente canta muy bien, pero que es un individuo que, joder, es que te canta muy bien, pero es que ha estado 17 años en el conservatorio. Joder, es que el tío es corto. Es mucho mejor que este se ha levantado de la cuna y este va cantando. O sea, es decir, se valora, ¡bum!, el a toda hostia, ¿sabes? Y el individuo que ha estado 17 años en un conservatorio aprendiendo y tal, pues, joder, bueno, pues qué mérito tiene eso, joder, 17 años, coño, cualquiera canta. ¿No crees, volviendo al libro, que Holder y Nietzsche se retiraron, que se retuvieron definitivamente, porque comprobaron que no podían convencer a nadie? Ya. Bueno, el caso no sé si está fechado y si está estudiado todo. El caso de Hölderlin en concreto realmente pues acaba, yo creo que acaba literalmente, lo que se cuenta es que acaba literalmente perdiendo la cabeza, ¿no? O sea, es decir, pero lo que me llama a mí la atención es que precisamente los últimos poemas que escribe, las últimas cosas es que bueno, es también como una especie de oráculo, ¿no? Porque está en contacto, escribe mucho a los dioses, hay mucha referencia a la divinidad y todo ese tipo, pero realmente este hombre pierde la cabeza, dicen que no escribe absolutamente nada más desde que esto, y bueno, y de hecho la familia no sabe qué hacer con él y le buscan un sitio, y allí, lo que os contaba, por lo visto el ebanista del pueblo pues tiene un ático, un desván en el cual le meten allí, pero bueno, le meten allí, lo que me quedo alucinado es que me parece que estuvo 37 años o 40 años metido en el desván, le daban la comida y bueno, y el que es considerado el poeta de los poetas y el más grande poeta de las letras germánicas, ¿no? Entonces, el caso de Nietzsche, pues realmente también le pasaba un poco eso, o sea, Nietzsche realmente, por ejemplo, yo creo que sin él saberlo se va acercando un poco al estilo ese, porque realmente las últimas composiciones, los últimos libros que escribe Nietzsche y todo esto, echa mucho mano del aforismo, de los aforismos, entonces el aforismo de Heráclito y todo esto, y el aforismo, si algo tiene, es que muchas veces el aforismo tan importante es lo que se lee o lo que se dice como lo que no se dice. No, el aforismo, las frases cortas, es además de tener un componente pseudopoético y pseudo de verso y todo esto, yo creo que el aforismo, yo creo que se está acercando un poco a la intermediación esa entre lo que digo y lo que no digo, ¿no? O sea, y en ese momento yo creo que los últimos escritos de él son casi de ese carril, ¿no? Pero bueno, el tema es eso, que a mí por lo menos me llamó la atención el detalle este de tres artistas que me parecen, pues eso, ¿sabes? Yo soy de los que aboga por la recuperación del cine de Antonioni, al que se le ha tachado muchas veces y tal, pero bueno, yo creo que es simplemente recuperar las películas suyas y todo eso. Y bueno, de Nietzsche qué decir y de Hölderlin, pues bueno, si tenemos la oportunidad de leer una buena traducción y todo esto, pues os animo a que no me se marque el tiempo, ¿eh? Dicho lo cual